Control del karma yogi de los sentidos con la mente y su relación con el desapego. En el verso sexto del anterior de este capítulo sobre el karma yoga del Bhagavad Gita, Krishna explicó a Arjuna el perfil del hipócrita. Recordar, quienes renuncian a la acción antes de lograr el autocontrol. Perdón. Perdón. En el verso séptimo, Krishna nos lo aclara. Y dice, pero, oh Arjuna, aquel que controla los sentidos con la mente y comienza la disciplina del karma yoga, manteniendo sus órganos de acción sin apego, es superior. Y es ahí donde está el control del karma yogi. Tanto los órganos de la acción como los instrumentos internos de cognición, pensar, aprender, razonar, recordar, están incluidos en la práctica del karma yoga. Entonces, cuando los incluimos, solo la práctica así estará completa. Es la mente la que se mueve, la que mueve los órganos corporales de acción y los órganos sensoriales de percepción. De modo que la mente debe mantenerse desapegada del deseo por los placeres materiales. Es por ello que el karma yogi puede hacer su trabajo prescrito sin ningún deseo de disfrute personal. Los sentidos y los instrumentos de acción deben estar bajo el control de nuestra mente, y ésta debe estar bajo control de uno mismo, del verdadero ser, el autocontrol. La esclavitud resulta del apego mental a los objetos materiales, ya sea que el cuerpo y los sentidos funcionen o permanezcan inactivos. Entonces, el secreto es cómo mantener la mente libre de enredarse en las redes del mundo material, y tal libertad es moksha. Así que Krishna nos está diciendo que cuando la mente se mantiene libre y pura, recordar que esto es importantísimo, la pureza de la mente como objetivo del karma yoga, aunque un hombre se mueva y trabaja en el mundo, no se ve afectado por ello en absoluto. Mantener la mente en un estado puro y armonizado es lo primero, y el control del cuerpo y los sentidos le siguen como un efecto natural. Grandes hombres como Buda han realizado una obra inmortal en beneficio de la humanidad siguiendo esta ley. Swami Vivekananda decía que nadie puede alcanzar la paz renunciando a las acciones. Nadie en esta vida puede tener la actividad ni siquiera por un momento. Las cualidades de la naturaleza, las gunas, te harán actuar. Aquel que detiene sus actividades y al mismo tiempo sigue pensando en ellas, nada logra. Solo se convierte en un hipócrita. Pero quien por el poder de su mente pone gradualmente bajo control sus órganos de los sentidos, empleándolos en el trabajo, ese hombre es mejor. Por lo tanto, trabaja, trabaja y trabaja. Qué grande es el karma yoga. Muchas gracias.